Muy bien, buenas tardes chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? ¿Qué Sí, tal? ¿Me profesor. escuchan? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien, estamos aquí conectándonos para nuestra clase de hoy. Hoy día nos toca física y bueno, vamos a entrar a un nuevo tema, ya como parte de la segunda parte del segundo bimestre, ya vamos a ver un nuevo tema. Esta parte o el tema de hoy, como ya saben, no va a venir en su examen va a venir hasta la semana pasada, así que no se preocupen, ¿ya? Entonces, este tema ya entra para su examen bimestral, ¿ya? Pero vamos a verlo hoy para ya iniciar. Vamos a estar pasando la asistencia entonces. A ver, vamos a ver quiénes están presentes hoy. Está muy bien. Tenemos a Adriana, tan temprano, muy bien Adriana. También está José y Brian por ahí, ¿no? José y Brian, muy bien, muy bien. Muy bien, chicos, muy bien. Vamos a estar iniciando entonces. Vamos a estar iniciando el tema con el concepto de movimiento parabólico, ¿no? El tema es movimiento parabólico de caída libre. ¿Qué tiene que ver, tiene relación con los temas anteriores que hemos estado viendo? Especialmente con el tema de caída libre y el tema de MRU. Ya, esos dos temas son los que vamos a considerar principalmente. Vamos a ver entonces, ¿qué es el movimiento parabólico? ¿Ya? ¿O qué se le llama movimiento parabólico de caída libre? Bueno, el movimiento parabólico, para definirlo de manera sencilla, es un movimiento compuesto. Compuesto quiere decir que es la unión de otros dos movimientos, ¿no? Es una unión. ¿De cuáles? Va a ser la unión de un movimiento horizontal y un movimiento vertical. Por eso es que el movimiento es una parábola. Una parábola, como ya sabemos, es una línea curva, ¿no? Es una curva, puede ser así o puede ser así, ¿no? En forma de U o forma de U invertida. Ya, esa es una parábola en su término más sencillo. Entonces, esta trayectoria se genera cuando un objeto está bajo los efectos de la gravedad. La gravedad, digamos, es lo que obliga a los objetos a bajar. Entonces, aunque el objeto es lanzado hacia arriba, tarde o temprano va a tener que bajar, va a tener que caer de todas maneras, ¿no? Ahí está. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un caso en un partido de fútbol cuando se ejecuta un tiro libre, ¿no? La pelota, al ser pateada, se eleva, se eleva por los aires, pero llega un punto donde la gravedad actúa sobre la pelota y esta vuelve a bajar. Y bueno, en el mejor de los casos es un gol, ¿no? cuando, cuando cae en la posición deseada o calculada, ¿ya? Pero en todo caso, sea o no sea así, este movimiento siempre va a describir esa trayectoria parabólica, ¿ya? Entonces, dijimos que era un movimiento compuesto porque está formado precisamente por dos tipos de movimiento. Estos son, como observamos en el cuadrito, un movimiento horizontal que se va a describir con las leyes del MRU, ¿ya? O sea, va a ser un movimiento rectilíneo uniforme, con velocidad constante en la horizontal. Pero va a ser unido a un movimiento vertical que cumple con las leyes del MRU o específicamente con las leyes de la caída libre, ¿no? Sabemos que en el eje vertical, o sea, en los cuerpos que suben y bajan, ¿no? En realidad, lo que más se aplica aquí no es tanto el MRU en especial, sino más bien las leyes de la caída libre, ¿no? O sea, acá podríamos poner movimiento vertical de caída libre, ¿no? Eso es lo que más aplica, digamos, a este caso. ¿Ya? No es tanto el MRU, sino el movimiento de caída libre. Por eso dijimos que esa unión de esos dos elementos, MRU y caída libre, es lo que vamos a aplicar para este caso. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver entonces algunos otros conceptos, como el análisis, por ejemplo. ¿Qué sucede cuando un objeto ejecuta un movimiento parabólico? Ahí vemos un gráfico que describe el movimiento de una pelota, por ejemplo, en cada parte de su movimiento, ¿no? A ver, obsérvenlo bien. Como vemos ahí, se describen distintos componentes
según el punto o la altura donde se encuentra el objeto, ¿no? Por ejemplo, cuando el objeto recién va a iniciar su movimiento, fíjense aquí, ¿no? Su movimiento va a iniciar con una velocidad en diagonal, es decir, la velocidad va, ¿no?, en diagonal hacia arriba y un poquito hacia la derecha. Pero, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que esta velocidad, que está en diagonal, se puede descomponer, tanto en su componente horizontal como en su componente vertical. Y eso es lo que vamos a hacer efectivamente cuando analicemos los ejercicios. Vamos a realizar esa descomposición, ¿no? Esto se descompone en dos, en un eje horizontal y en un eje vertical. Entonces, esa descomposición vamos a buscar para poder estudiar el movimiento en esos dos frentes, el horizontal y el vertical, ¿no? Conforme el cuerpo sigue subiendo, su velocidad en el eje horizontal, observamos que se mantiene. Esta es la misma. Cuando continúa aquí, también es la misma. Y cuando vuelve a bajar, esa velocidad horizontal también se va a mantener. Por eso decimos que la velocidad horizontal funciona con las leyes del MRU, porque conserva la velocidad que tenía en un inicio, ¿no? Luego lo vamos a especificar más, pero eso se cumple. En cambio, en el eje Y o el eje vertical, la velocidad en Y disminuye, ¿no? Fíjense cómo era aquí, era bastante grande, y luego cómo se convierte en mucho menor, ¿no? Disminuye. ¿Por qué? Por la gravedad, pues, ¿no? La gravedad ejerce su acción y eso hace que esta fuerza horizontal disminuya. Entonces va a llegar un punto en la parte alta, aquí, donde esta fuerza o esta velocidad horizontal va a verse contrarrestada totalmente por la gravedad. Entonces su velocidad horizontal, velocidad en Y, vendrá a ser cero. Por eso es que el objeto ya no sube, ¿no? Sino que sencillamente se queda ahí. Se queda ahí y más bien luego empieza a bajar por acción de la gravedad, ¿no? Entonces esta velocidad en Y se vuelve a bajar y vuelve a bajar vuelve a aumentar, ¿no? Hacia abajo, tal como aumentó, perdón, tal como disminuyó en un inicio, ¿no? Aquí era bastante, luego disminuyó. En la bajada vuelve a aumentar, ¿no? Aumenta un poquito y luego aumenta bastante, ¿ya? Entonces, eso sucede en el eje vertical, ¿ya? Por eso decimos que en el eje vertical se comporta como un movimiento de caída libre, ¿no? Un movimiento de caída libre, nosotros vimos eso. La velocidad al subir disminuye, llega a un punto máximo y luego empieza a bajar, ¿ya? Eso es lo que va a suceder entonces en el movimiento parabólico, ¿no? Entonces hacemos una composición ahí entre el MRU y el movimiento de caída libre. La componente de la velocidad en el eje horizontal siempre va a ser constante, eso es lo que estábamos diciendo. La componente de vertical va a variar según la gravedad. A un mismo nivel, los ángulos que van a formar van a ser iguales, ¿ya? O sea, el mismo nivel, por ejemplo, del ángulo con el que fue lanzado va a ser igual al ángulo con el que regresa. Y también la rapidez de subida va a ser igual a la rapidez de bajada. Esta es otra propiedad que vimos en caída libre, ¿no? La velocidad inicial de subida va a ser igual a la velocidad final de bajada. También el tiempo de subida va a ser igual al tiempo de bajada. Esas son propiedades que habíamos visto en caída libre que también se incluyen aquí. Ecuaciones. Aquí tenemos las ecuaciones que se van a dividir según sus ejes. En el eje horizontal o el eje X, ¿no? Eje X se va a cumplir la propiedad del MRU, eje X, distancia es igual a velocidad por tiempo, ¿no? MRU. En cambio, en el eje Y, el eje vertical, eje Y, se van a cumplir las propiedades de caída libre. Todo lo que sea caída libre se va a cumplir aquí, ¿no? Movimiento vertical, caída. Todas las fórmulas que hemos visto, ¿no? Velocidad final es igual a velocidad inicial más gravedad por altura. O altura es igual velocidad inicial por tiempo más 1/2 por gravedad por tiempo. Todas las mismas que hemos visto en caída libre se cumplen. Y tenemos ecuaciones auxiliares. Son como que fórmulas extra que nos van a permitir hacer ciertos cálculos especiales, ¿ya? Tenemos por ahí, por ejemplo, la altura máxima. Tenemos también el tiempo de subida. Tenemos también el alcance máximo. Esa L que vemos abajo, es el alcance del objeto, ¿no? Hasta donde el objeto podría llegar. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver ahora sí entonces
a ver algunos ejercicios para empezar a aplicar toda esta teoría. ¿Ya? Número 1 dice, un proyectil es lanzado desde un piso horizontal con una velocidad de módulo 50, de manera que la velocidad forme 53 con la horizontal. Calcula todas estas cosas, ¿no? Tiempo de subida, tiempo de vuelo, alcance horizontal y altura máxima. Ya. Vamos a tratar de hacerlo primero de la forma larga, porque ya hemos visto que hay fórmulas especiales también para cada uno de estos, ¿no? Estos de acá. Pero vamos a hacerlo primero con la fórmula o con la forma larga, con el método largo, que es el método por análisis de cada elemento. ¿Ya? Entonces, vamos a anotar los datos. Los datos que me dan es la velocidad del módulo 50. Aquí tenemos el dibujito ya, bueno, que lo hemos preparado para hacerlo rápido. Mi velocidad inicial va a ser 50, entonces. Fíjense aquí que en la diagonal estamos colocando ese valor. O sea, aquí estamos colocando 50. Ya está. ¿Qué sucede entonces cuando colocamos ahí 50? Bueno, esta velocidad en diagonal se puede descomponer, que es lo que tenemos que hacer para poder seguir resolviendo, ¿no? Hacer la descomposición respectiva. Entonces descomponemos el 50 en 2. Primero aquí y luego aquí, ¿no? 30 y 40. ¿Cómo obtuvimos esos valores? Vamos a hacerlo mediante un triángulo, ¿ya? Entonces vamos a dibujar el triangulito para ver cómo nos salieron esos valores de ahí. Mi triángulo sería más o menos así, ¿no? 50, la velocidad que está en diagonal. Luego trazamos el eje de X, que sería este, hacia allá. Y luego el eje Y, que sería hacia arriba, o sea, hacia acá, ¿no? Más o menos ahí para formar el triángulo de 90 grados. Entonces acá tengo que esto vale 90 grados. Este ángulo es 53. Esta vendrá a ser mi velocidad inicial, ¿no? 53 grados. Esta será mi velocidad que me estaban dando, 50. Aquí tengo mi velocidad en Y y aquí tengo mi velocidad en X, ¿no? Ahora, recordaremos que por trigonometría, el triángulo de 53, aquí tenía al 37, ¿verdad? Y que cada uno de estos tenía sus lados, pues, ¿no? A 37 se le oponía 3K, ¿verdad? A 53, 4K. Y a 90, todo esto se le oponía 5K. ¿No? Hay que recordar ahí los triángulos notables. Notamos entonces que 5K es igual a 50. Entonces de aquí yo puedo sacar cuánto vale el valor de K. 5K 50, K vale. Este 5 pasa a dividir, ¿no? K valdrá 10, entonces ya está. Con ese 10 entonces yo puedo reemplazar en ambos, ¿no? Velocidad en Y, 4 por K, 4 por 10, 40. Y velocidad en X, 3K, 3 por 10, será de 30. ¿Ya? Entonces ahí tengo yo mis dos valores, 30 y 40, ¿no? Los mismos que hemos hallado en la parte de abajo. Ya está. Ahora, me están pidiendo a mí el tiempo de subida como primer elemento. ¿Cómo calculamos el tiempo de subida entonces? El tiempo de subida va a ser el tiempo en que el cuerpo, estando aquí, va a llegar a su posición de altura máxima, ¿no? Ese va a ser el tiempo de subida. Entonces, hay que pensar qué fórmulas vamos a usar. A ver, en la altura máxima tengo como dato de que si la velocidad horizontal es 30, por lo que hemos hallado aquí, ¿no? La velocidad horizontal, 30 metros por segundo. Esta velocidad se va a mantener siempre, ¿no? Esa velocidad horizontal se va a mantener siempre porque el cuerpo realiza MRU en el eje horizontal, ¿no? En el eje horizontal es MRU. Entonces, en ese eje siempre va a ser así. Pero en el eje Y sí cambia la velocidad. Originalmente es 40, ¿no? Por el valor que hemos hallado. Pero ¿qué va a pasar conforme el cuerpo suba? ¿Qué va a suceder cuando el cuerpo esté aquí, en este punto máximo? Su velocidad en X ya sabemos que es la misma, es 30. Pero su velocidad en Y, ¿cuánto será? A ver, hay que recordar la teoría de caída libre, ¿no?
En el eje Y su velocidad, ¿cuánto será? Vamos a ver a quién preguntamos. Según, a ver, vamos a ver, vamos a ver, según el programa de los puntos, vamos a ver a quién se escoge. Y nos dice Adriana. ¿Estás ahí, Adriana? Sí, profesor. Muy bien, muy bien. ¿Cuánto será la velocidad de Y en este punto? Recordando un poquito lo de caída libre, ¿no? Cuando había una velocidad inicial, el cuerpo salía disparado hacia arriba, pero al llegar a la altura máxima, ¿cuánto será su velocidad aquí? 30. 30 es la velocidad en X. O sea, la velocidad con la que va hacia la derecha. Pero la velocidad con la que va hacia arriba era 40. Pero ¿qué pasa cuando el cuerpo va subiendo, va subiendo, va subiendo? A 0. Claro, va disminuyendo hasta llegar a 0. Entonces aquí la velocidad en Y va a ser 0. Entonces, para calcular el tiempo de subida, vamos a utilizar esos datos. Velocidad inicial 40, velocidad final 0, ¿no? Y gravedad 10, ¿no? Que ya conocemos. ¿Ya? Entonces vamos a usar la fórmula I de, en el eje Y, la fórmula de caída libre, ¿no? Movimiento vertical de caída libre. ¿Recuerdan la formulita? La fórmula de velocidad final. Velocidad final es igual a velocidad inicial más menos gravedad por tiempo, para hallar el tiempo de subida. ¿Ya? Así es. Esta es la fórmula entonces en el eje Y. Vamos a separarlo ahí por si acaso. Entonces, ¿cuánto saldrá? ¿Cuánto saldrá? Vamos a ver. Mi velocidad final, ya dijimos 0. Aquí está, ¿no? Está acá. Mi velocidad inicial, 40. ¿Será más o menos? Como el cuerpo está en contra de la gravedad, ¿no? La velocidad arriba. Más, menos. Claro, Menos. menos. Muy bien, José. Punto. Ah, ya, sí, ahorita vamos a poner. Gravedad 10 por tiempo t, ¿no? Tiempo de subida sería acá, ts vamos a poner. Luego este menos que está restando pasa al otro lado sumando, será más 10 ts es igual a 40. Y finalmente este 10 está multiplicando, pasa a dividir. Será 40 entre 10 y eso es 4, ¿sí? 4 segundos. Entonces ahí tenemos el tiempo de subida, ¿no? Muy bien, vamos a poner puntos a Adriana, José también participa. Así es, entonces ya tengo mi tiempo de subida. Mi tiempo de subida será 4 segundos, ¿no? Entonces le ponemos ahí un check. Ya está, mi tiempo de subida. Muy bien. Ahora me piden el tiempo de vuelo. Bueno, esto está más sencillo, ¿no? Había una propiedad también en el movimiento de caída libre, ¿se acuerdan? De que me decía que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, ¿no? Es lo mismo. Entonces, solamente tengo que aplicar esa propiedad. Vamos a ponerla por acá. A ver, con una línea divisoria. Está. Si ese es el caso, o sea, si ese es el caso, recordando la propiedad. Entonces, recordamos que tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Tiempo de bajada. Entonces, el tiempo de vuelo, que es la suma de ambos, el tiempo de bajada sería también 4 segundos, ¿no? Si el tiempo de subida es 4, el tiempo de bajada también sería 4. Calculamos igual 4. Entonces, el tiempo de vuelo es el tiempo total. Subida más bajada. Tiempo de vuelo será entonces 4 más 4, 8. 8 segundos. Ese será el tiempo de vuelo. Tenemos entonces la segunda respuesta, tiempo de vuelo. Porque la subida es igual que la bajada, ¿no? Obviamente. Ya está. Luego tenemos el alcance horizontal y la altura máxima. En el caso del alcance horizontal, vamos a hacer aquí una división más.
Vamos a borrar esto mejor. Lo dividimos así. Ahí está mejor. A ver, en el caso del alcance horizontal teníamos que el alcance horizontal sería, esto ya está. El alcance horizontal sería toda la distancia que el cuerpo recorrió en el sentido horizontal, pues, ¿no? O sea, el L. En todo el tiempo que hubo. Ya sabemos que el tiempo de subida fue 4 segundos. El tiempo de bajada también fue 4 segundos. Entonces, el total, 8 segundos, el cuerpo estuvo en movimiento, ¿no? Ese es el tiempo de vuelo. Vamos a ponerlo en azul. El tiempo de vuelo total me tomó 8 segundos. Entonces, durante esos 8 segundos, ¿cuánto avanzó el cuerpo hacia adelante? ¿Cuánto fue su alcance hacia adelante? Para ello, solamente vamos a basarnos en estos datos. La velocidad inicial, el tiempo total y aplicar las fórmulas del MRU, ¿no? En el MRU nosotros teníamos, esto ya va a ser en el eje X, vamos a poner por acá, eje X. En el eje X aplicamos MRU, entonces teníamos ahí una fórmula, ¿no? Nosotros, ¿se acuerdan? Mi formulita sencillita era distancia es igual a distancia horizontal, ¿no? Distancia en X, en el eje X, es igual a velocidad por tiempo, ¿de acuerdo? Esa era la única fórmula en el eje X, en el MRU. Entonces, con esto rápidamente podemos sacar el alcance, ¿no? Entonces, si esto es así, ponemos por acá el alcance, que es L, ¿no? L, que es la distancia, será igual a la velocidad. ¿Cuánto es la velocidad con la que calculamos al inicio? 30. 30 por el tiempo de vuelo. Y el tiempo de vuelo total, 4 más 4, 8. 30 por 8. Entonces, mi longitud o mi alcance será 30 por 8, 240 metros. ¿Ya? Esa va a ser mi respuesta. Tampoco estaba tan complejo, solamente era cuestión de identificar en qué eje trabajar, ¿no? Porque saben que el eje Y es caída libre, el eje X es MRU, son fórmulas distintas. Muy bien, ya está. Finalmente me queda entonces solo la altura máxima. ¿Cuánto será la altura máxima? La altura máxima sí está en el eje Y, pues, ¿no? Porque obviamente es vertical, es la altura. Entonces tengo que aplicar las fórmulas de caída libre, ¿no? Pues otra vez ponemos eje Y, movimiento vertical de caída libre. Ya sabemos que hay que aplicar esas fórmulas. Ya está. Entonces, para hallar la altura en la caída libre teníamos una fórmula, ¿se acuerdan? A ver, ¿quién se acuerda de la fórmula de la altura en caída libre? Empezaba con H, ¿no? Altura es igual. Altura es igual a 1/2 por la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Ya? Gravedad por tiempo al cuadrado. Claro, eso es cuando tenemos un objeto que va a caer de arriba, ¿no? ¿Ya? Sí. Sí, está bien, está bien, está bien. Pero ahí hay un término que también hay que poner o hay que considerar siempre, ¿ya? Este de aquí, velocidad por tiempo más menos 1/2 por gravedad por tiempo al cuadrado. ¿Ya? Está bien, está bien. ¿Ya? Esa es la fórmula completa, digámoslo. Cuando el cuerpo cae, o sea, cuando el cuerpo está en reposo, aquí, por ejemplo, ¿no? En este punto de aquí. A ver, vamos a ponerlo con azul. Cuando el cuerpo está aquí, obviamente la velocidad es 0. Entonces esto se cancela y me queda solamente este pedazo de la fórmula, ¿no? 1/2 por gravedad por tiempo al cuadrado, ¿ya? Pero hay que recordar que esta fórmula también se puede aplicar a la subida. O sea, no solamente de acá hacia abajo, la bajada. También lo puedo aplicar aquí, ¿no? De aquí a la subida. Entonces aquí sí tengo velocidad inicial y sí podría aplicar esta primera parte, ¿ya? Entonces hay que recordar eso. Pero está bien la fórmula como la mencionaron. Bien, Brian, tiene su punto. Entonces, voy a calcular mi altura. Vamos a hacerlo de bajada, así como dijo Brian. En la bajada sería de acá hacia abajo, ¿no? Mi velocidad va a ser 0. Entonces, como mi velocidad es 0, será 0 por tiempo. Se va a cancelar eso, ¿no?
Mi tiempo es 4, ¿no? Ya sabemos el tiempo de bajada, 4. Más sería más porque el cuerpo está de acuerdo con la gravedad, está yendo hacia abajo. 1/2 por la gravedad que es 10 por tiempo que es 4 al cuadrado. 10 por 4 al cuadrado, ¿no? Todo está multiplicando. 0 por 4, todo esto se cancela, 0, ¿no? Aquí será mitad de 2, 1, mitad de 10, 5. Y me quedará 5 por 4 al cuadrado es 16, ¿no? Me va a quedar 5 por 16 y eso será, a ver cuánto saldrá, 5 por 16, 6 por 5, 30, llevo 3, 5 por 1, 5, más 3, 8, 80 metros, ¿no? 80 metros, esa será mi altura máxima, ¿no? Así es, esa será mi altura máxima. El tercer dato que me están pidiendo, ¿sí? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo lo vieron? ¿Fácil, difícil? Más o menos. No está muy complicado, ¿ya? Solamente es cuestión de hacer el análisis por separado. Ya saben, el eje Y por un lado con sus fórmulas y el eje X por otro lado con su fórmula. ¿Ya? Así es. Muy bien, vamos a ver más ejercicios, a ver. Un par más al menos, ¿ya? Para que nos quede más claro. Ahí está, bueno, aquí se han aplicado las fórmulas directas, que también son válidas, pero hay que tener cuidado también con el análisis. A ver, vamos a ver este 2. Dice, calcula la altura h en metros. Tengo aquí un cuerpo, una piedra, que está siendo arrojada solamente en el eje X. Ojo, fíjense, ¿no? La flecha está hacia adelante. No hay ninguna flecha en diagonal, ni tampoco hacia abajo. Está solamente hacia adelante. Eso significa que esto va a ser velocidad en X. Si esto es velocidad en X, ¿cuánto será la velocidad en Y? Como no hay ningún componente en Y, ya, pues de manera sencilla podemos afirmar que la velocidad en Y será 0. Vamos a poner acá la velocidad en Y, la velocidad inicial al menos, ¿no? Va a ser 0. Obviamente cuando el cuerpo vaya cayendo, la gravedad actúa y aquí sí el cuerpo va a tener una velocidad en Y, ¿no? Entonces su velocidad va a ser más o menos así, en diagonal. Va a conservar este componente que va a ser el mismo de aquí, 30, pero también va a tener una velocidad en Y, ¿no? Por acción de la gravedad, ¿no? Entonces vamos a colocarlo ahí. Esto va a ser velocidad en X, 30. Y ahora va a haber una velocidad en Y final, digamos, ¿no? Porque este es inicial, este sería velocidad final, ¿no? Velocidad final en Y, vamos a poner. Y acá una velocidad final también, ¿no? Ya. Muy bien, entonces, a ver, me piden calcular la altura, pero yo no sé cuánto tiempo ha pasado en la caída, ¿no? Ahora, lo que sí sabemos es lo siguiente, esto es 30 y esto también es 30, y la distancia que el cuerpo recorrió, o sea, el alcance, L o D, podemos ponerle, D de X, la distancia en X, fue de 120 metros. Ya, pues con esto vamos a hallar entonces el tiempo. ¿Cuánto tiempo pasó? No sabemos todavía cuánto tiempo pasó. Vamos a hallarlo analizando esos datos en el eje X. Entonces ponemos eje X. En el eje X aplico MRU y tendremos lo siguiente. En el MRU se cumple esta fórmula. Distancia de X es igual a velocidad por tiempo. Ya está. Entonces mi distancia es, ahí la tengo, 120, ¿verdad? Aquí será entonces 120. Aquí será velocidad. Mi velocidad es 30 por el tiempo. Y el tiempo va a ser tiempo t. Entonces, 30 que está multiplicando pasa a dividir, ¿no? Sería 120 entre 30 y eso es... Mi tiempo será 4, ¿verdad? 4 segundos, claro, porque se va el 0, se va el 0. Y 2 entre 3 me da 4. Ya está. Entonces ya tengo la primera parte que es el tiempo. Ahora con ese tiempo ya podemos calcular la altura. ¿Sí?
Entonces acá al costado ponemos, ahora sí, en el eje, trabajando en el eje Y, que funciona con caída libre. Vamos a hacer una línea divisoria para no confundirnos. Ya está. Entonces, ¿cuál era la fórmula del movimiento de caída libre? La fórmula de la altura. Ya le dijeron por ahí. Altura es igual a velocidad inicial por tiempo. ¿Qué más? Más ¿Un medio? un medio por gravedad por tiempo Por el tiempo al cuadrado. Así es. Esa es la fórmula completa, ¿no? Así es. ¿Ya? Muy bien, reemplazamos entonces los datos. Mi altura será igual a, ojo que este es eje Y, en el eje Y mi velocidad dijimos que era 0, la inicial. 0 por el tiempo, que es 4, más menos un medio, por la gravedad, que es 10, por tiempo al cuadrado, 4 al cuadrado. ¿Sí? Ya está. ¿Qué va a suceder? Allá, aquí no dijimos si era más o menos, ¿no? Como está en caída, está igual en el mismo sentido que la gravedad. Entonces, más. ¿Ya? 0 por 4, se va, ¿no? Se va el 0, se va el 4. Un medio por 10, mitad de 2, 1, mitad de 10, 5. 5 por 4 al cuadrado. 4 al cuadrado es 16, 16 por 5. 5 por 16. 80, ¿no? Igual que en el caso anterior. Así es. 80 será entonces mi respuesta. Ahí está, muy bien. Entonces, como ven, otra vez hemos aplicado las fórmulas por separado en cada eje. Cada eje tiene sus fórmulas, así que hay que tener cuidado con las componentes de cada eje. ¿Ya? Ahora, vamos a hacer un ejercicio más antes que se nos vaya el tiempo. Ya nos queda poquito. 3. Se dispara con un proyectil con una velocidad de módulo 100 y con un ángulo de 53 respecto al horizontal. Calcula el módulo de velocidad luego de 2 segundos. Ajá. Me piden entonces ahí la velocidad después de un tiempo de 2 segundos. Ahí me dan los datos. Ya sabemos que tenemos que descomponer la velocidad, ¿no? En ambos ejes. Originalmente su valor es 100, pero lo descomponemos en el eje X y en el eje Y, ¿no? En sus dos componentes. Esto de acá es 53. 90, ya sabemos que esto es 37, ¿no? Y acá tenía que esto valía 100, ¿no? Ya, bueno, haciendo la descomposición, mi velocidad en Y valdrá 4K, mi velocidad en X valdrá 3K, mi velocidad aquí vale 5K, ¿no? 5K es 100, mi K vale 20, entonces. Ya está, ¿no? Eso ya está en el gráfico ya. Acá será 4 por 20, 80, por eso sale 80 acá. Y acá 3 por 20, 60, ¿no? Por eso sale 60 aquí. Bueno, me piden cuánto será la velocidad luego de 2 segundos. Para saber la velocidad aquí, tengo que saber sus dos componentes. Como este de acá cumple MRU, se va a repetir. Entonces ya tengo que esto en el eje X, si vale 60, aquí también valdrá 60. Lo que me faltaría es hallar en el eje Y cuánto vale esta velocidad aquí. Bueno, usamos la fórmula en el eje Y, la fórmula de caída libre, ¿no? La fórmula de velocidad final. ¿Se acuerdan la fórmula de velocidad final? Velocidad final es igual a velocidad inicial más menos gravedad por tiempo. Si está en subida, ¿será más o menos? A ver quién me dice. Si está en subida, está en contra de la gravedad. Mi velocidad inicial es 80. Vamos acá 80. Como está en caída, perdón, como está en subida, será menos. Porque está en contra de la gravedad. La gravedad es 10 y el tiempo es 2 segundos. 2 segundos, ya está. Entonces mi velocidad final ya la tengo. 80 menos 20, eso me da 60, ¿no? Entonces aquí mi velocidad final en Y puedo ponerle, porque estoy hablando en el eje Y, 60 metros por segundo. Pero ahí no acaba la cosa, ¿no?
Luego de hallar su velocidad en y, a mí me están pidiendo el módulo de la velocidad total. Para hallar el módulo de la velocidad total, yo tengo que unir ambos ejes, el eje X y el eje Y. ¿Y eso cómo lo hago? Ah, ya, pues lo hago con la formulita del módulo, ¿no? El módulo de la velocidad va a ser igual a la raíz de velocidad de X al cuadrado más la velocidad de Y al cuadrado. Esa es la formulita del módulo, no se vayan a olvidar. Ya, pues entonces reemplazamos, ¿no? Pito. Por lo tanto, entonces tenemos que módulo de la velocidad será raíz de X, ¿cuánto es X? O horizontal 60 cuadrado más Y 60 cuadrado, ¿no? Este de acá que llamamos era 60. Y a todo eso su raíz. Finalmente será raíz de 60 cuadrado más 60 cuadrado, 3600. 3600 más 3600, 7200. Pero como eso no tiene raíz, lo podemos poner así, ¿no? Raíz de 3600 por 2. ¿No? Es lo mismo. ¿Por qué? Porque este sí tiene raíz, pues, y el 2 no tiene raíz. Entonces, finalmente me va a dar raíz de 3600, 60, y el 2 como no tiene, 60 raíz de 2. 60 raíz de 2 metros por segundo, ¿no? O metros sobre segundo. Así. Y ese va a ser el módulo de mi velocidad final, ¿no? Esa va a ser mi respuesta final, o sea, este V que está acá. 60 raíz de 2. Muy bien, chicos. Entonces, hasta aquí nos estamos quedando por la clase de hoy. ¿Ya? Hasta aquí nos quedamos entonces. No sé si tendrán algún